Hola, soy Ramón Flores. Continuemos con neurología. En esta oportunidad sobre funciones cerebrales superiores. En esta diapositiva, si pudiéramos estar aquí en una clase presencial, le pediría a uno de ustedes que dijera el color de las palabras y no las palabras en sí. Pero como estoy aquí solo, tengo que yo mismo hacer el ejercicio. Voy a mencionar el color de las palabras, pero no la palabra en sí. Veamos. Rojo, azul, amarillo, verde, negro, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, amarillo. Mi hemisferio derecho quiere decir el color, mientras que mi hemisferio izquierdo insiste en leer la palabra. En este caso, mi hemisferio derecho triunfó. Tienen ahí los hemisferios, cuando predomina el izquierdo y cuando predomina el derecho. El izquierdo se encarga del lenguaje articulado, del manejo de la información lógica, del pensamiento proporcional, el manejo de la información matemática. Es el hemisferio de los científicos, de los matemáticos. En cambio, el hemisferio derecho es el hemisferio de los artistas. Es el centro integrador de las facultades visoespaciales no verbales, especializado en sensaciones, en sentimientos, etc. En el arte en sí, en las diferentes líneas artísticas. Si pudieran ver la imagen de esta chica en movimiento, yo podría preguntarles hacia dónde se está dirigiendo la chica, si es en sentido de las agujas del reloj o en sentido antihorario. Si fuera en sentido de las agujas del reloj, el hemisferio que está predominando es el derecho. Y si fuera en sentido contrario, predominaría el hemisferio izquierdo. El lenguaje. Cuando evaluamos las funciones cerebrales superiores, tenemos que evaluar el lenguaje. ¿Y qué es lo que hay que evaluar del lenguaje? Expresión, comprensión, escritura y lectura. Respecto a la expresión, palabra espontánea y palabra repetida. ¿Cómo evalúo la palabra espontánea? Evalúo fluidez. Para eso tengo que pedir que repita, por ejemplo, el Padre Nuestro lo más rápidamente posible. La fluidez normal es 50 palabras por minuto. Luego evalúo la articulación. ¿Cómo está articulando? El vocabulario. Las alteraciones del vocabulario se denominan en conjunto como parafasias. Vamos a dar algunos ejemplos. Si le muestro un objeto al paciente y le pregunto, ¿qué es esto? Y me dicen, no sé, me he olvidado. Olvido del vocabulario. Si le muestro el objeto y le cambia de nombre, es sustitución de vocabulario. Si le muestro el objeto y le pone a diferentes objetos que le esté mostrando, le pone el mismo nombre, eso es intoxicación de la palabra. Olvido de la palabra, sustitución de la palabra, intoxicación y jergafasia cuando se inventan palabras, todo eso se conoce como parafasias. Luego evalúo la sintaxis, cómo está construyendo una oración. Respecto a la palabra repetida, ¿qué se evalúa? Se evalúa pidiéndole que repita trabalenguas, como en un plato de trigo, 3 tristes tigres comieron trigo. Ahí estamos evaluando palabra repetida. Luego pasamos a la comprensión. Cuando el paciente, lo anterior, no puede expresar, cuando falla, cuando pierde la capacidad del lenguaje expresivo, la expresión de la palabra, esa fascia de expresión, la fascia de Broca. En cambio, cuando pierde la capacidad de comprensión, es la fascia de Wernicke. Hay que evaluar la escritura. Cuando se afecta la escritura es agrafía o agrafia. Y cuando se afecta la lectura es alexia. Es la pérdida de la capacidad para la lectura. Dos tipos de afasia. La afasia de Wernicke es temporal. Vean, y la afasia de Broca es frontal. En la afasia de Wernicke, la E de Wernicke también la E temporal. Con eso se puede recordar que Wernicke es del lóbulo temporal. Y Broca, la O de Broca es la O de frontal. Con eso se puede recordar que Broca es del lóbulo frontal. También Wernicke es la mnemotecnia. Wernicke no se acuerda, es una fascia de comprensión.
y broca suena como boca. Esos son los tipos de afasia más frecuentes. La grafía que hemos mencionado y alexia también, que ya les he mencionado. Este cuadrito simplemente vamos a prestar atención a lo que puede ser motivo de pregunta para ENAM o para eSalud. Estamos evaluando aquí diferentes tipos de afasia. Afasia de Broca, Wernicke, global, transcortical motora, transcortical sensitiva y de conducción. Evaluamos fluidez, comprensión, repetición, nominación y dónde está la lesión. Empezamos con los dos más frecuentes, Broca y Wernicke. Broca, la fluidez. La fluidez va a estar alterada, mientras que en Wernicke la fluidez está aceptable, buena la fluidez. La comprensión, evidentemente que en Wernicke va a estar alterada y en Broca está normal. La repetición y la nominación en ambas va a estar alterada. ¿Dónde está la lesión de Broca? O de Broca es O de frontal. ¿Dónde está la lesión en Wernicke? E de Wernicke es de temporal. Global, en global es una alteración que combina de los dos. La fluidez va a estar alterada, tanto la fluidez como la comprensión, tanto de Broca y de Wernicke. La repetición y nominación van a estar alteradas, no se presenta adecuadamente. Y la lesión está en el hemisferio izquierdo. La transcortical motora y la transcortical sensitiva. La transcortical motora, la fluidez está alterada, se parece a la de expresión de Broca. La comprensión está bien, pero la diferencia con la de Broca es que la repetición está normal. En cambio la de Broca, la repetición va a estar alterada. La transcortical sensitiva se parece a la afasia de Wernicke de comprensión. La fluidez está buena, la comprensión está alterada. La diferencia va a estar también en la repetición, donde está alterada en Wernicke, pero en la transcortical sensitiva está normal. La lesión, ¿dónde está la lesión? Si es transcortical motora, frontal. Si es transcortical sensitiva, temporoparietal. De conducción, la fluidez y la comprensión están normales. La repetición y la nominación no se dan y la lesión es a nivel parietal. Vamos a una pregunta de afasia. ENAM 2009 preguntan también sobre afasia. El trastorno que va desde la incapacidad para comprender el lenguaje escrito, la comprensión, alteración de la comprensión del lenguaje escrito, hasta dificultad parcial para descifrar la palabra hablada, se conoce como afasia. En este caso es afasia global. Afasia global que tiene de ambas, tanto de Wernicke como de Broca. Wernicke solamente de expresión, Broca de comprensión, y global en cambio es de ambas. Transcortical puede ser transcortical motora, parecida a la de Broca, transcortical sensitiva, parecida a la Wernicke. En este caso entonces la respuesta es global, tanto en afasia que tiene de expresión como de comprensión. En cuanto a las nocias, que es otra función cerebral superior, nocia deriva de reconocimiento, el conocimiento. La nocia puede ser visual, auditiva, somatognosia y estereognosia. Esos son los diferentes tipos de nocia normal. Visual es el reconocimiento de lo que se ve. Cuando se pierde esa capacidad se denomina agnosia visual. Lo mismo auditiva, reconocimiento de lo que uno está escuchando. Se pierde esto, es agnosia auditiva. Somatognosia, como su nombre lo dice, etimológicamente. Somato, cuerpo. Gnosia, reconocimiento. El reconocimiento del esquema corporal. Cuando se pierde esa capacidad es asomatognosia. Asomatognosia. Estereognosia es el reconocimiento de los objetos mediante el tacto. Cuando se pierde esa capacidad es asterognosia. Hablemos un poquito sobre asomatognosia, que vamos a encontrar en los cuadros de desorden cerebrovascular, la alteración de las nocias. En este caso de la pérdida de la somatognosia, asomatognosia, incapacidad para reconocer el esquema corporal. Puede ser hemiasomatognosia cuando es la mitad del cuerpo. Autotopognosia cuando no se reconoce parte del cuerpo, puede ser el brazo, el antebrazo, es parte del
esquema corporal. Anosognosia es la negación del lado paralizado. Prosopoagnosia es otro término, otro tipo de alteración de la gnosia. Es la incapacidad para reconocer rostros conocidos. Es cuando los muchachos van el fin de semana hacia esas discotecas, conocen a una chica y viene un clic. Hay un clic y luego hay intimidad. Regresan el siguiente sábado y vuelven a ver a la chica y no la conocen. Si te he visto, no te conozco. ¿De qué están sufriendo los muchachos? Al sábado siguiente están sufriendo de prosopagnosia, incapacidad para reconocer rostros conocidos. Si alguien se ha sentido ofendido, disculpe. Rostros conocidos como este, por ejemplo, el de la foto. Asimultagnosia, incapacidad para percibir el campo visual como un todo. El paciente no puede armar rompecabezas. Eso es asimultagnosia, que va a estar dentro de un síndrome conocido, el síndrome de Palint, que después lo vamos a ver. También la ataxia óptica, incapacidad para alcanzar los objetos espaciales con la mano. Ahí están viendo, en realidad es un video, pero están viendo como foto el famoso cabezazo de Zinedine Zidane, a un jugador italiano de repente. Es que Zinedine Zidane estaba tan deshidratado que tuvo en ese momento ataxia óptica. Como no podía coger al jugador con la mano, lo cogió con la cabeza. Praxia es otra capacidad funcional o es otra función cerebral superior. ¿Qué es praxia? Es la capacidad de realizar acciones secuenciales con un fin determinado. Hay una praxia ideatoria cuando se tiene el esquema mental de lo que se va a hacer. Praxia idiocinética es la capacidad de movimiento, de coordinación para hacer las diferentes acciones con un fin determinado. Y de construcción es la capacidad de dibujar, de reproducir imágenes según modelo. Es la famosa estrellita. Cuando se pide a un paciente con encefalopatía hepática o quien estemos sospechando de encefalopatía hepática que dibuje una estrella y no puede hacer, el paciente, ¿qué es lo que tiene? Tiene apraxia de construcción. ¿Y qué significa eso? Que está en un grado 2 de encefalopatía hepática. Esto vamos a evaluar la praxia cuando evaluamos el test mini-mental de Folsen, en el ítem número 5. Se le pide al paciente que realice 3 acciones. Se le dice, coja el papel con su mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo sobre su falda, sobre su muslo. 3 acciones secuenciales. Si el paciente no puede realizar nada, no hace nada, es una praxia idiocinética. En cambio, si el paciente realiza las acciones pero en forma desordenada, es una praxia ideatoria. ¿Por qué? Porque no tiene el esquema de lo que va a hacer, el esquema mental. Apraxia puede ser entonces ideatoria, cuando no realiza ninguna acción, cuando realiza la acción, pero en forma desordenada, las acciones. Idiocinética, cuando no realiza nada. Y de construcción, cuando hay incapacidad para reproducir imágenes según modelo. Y esa ha sido la revisión rapidita de funciones cerebrales superiores que pueden estar acompañando a diferentes síndromes neurológicos.